Derechos humanos. Palabras de uso permanente en actos oficiales. Uno de los países que con más fuerza los menciona en sus discursos son los Estados Unidos de América. Free election, without violence, without terror, and without fear. Pero un paseo por la historia de la segunda mitad del siglo XX nos muestra una potencia cuyas declaraciones sobre la defensa de los derechos humanos están muy lejos de sus acciones. America's military strength has always been maintained to keep the peace, never to break it. It has always been used to defend freedom, never to destroy it. Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de construir un mundo sin el fantasma de la confrontación armada fue el anhelo de todos. A partir de aquellos momentos se dieron muchas señales de unidad en el mundo que apuntaban a lograr una paz duradera. Tratados y pronunciamientos como la Carta del Atlántico y la Declaración de Londres. Finalmente, la Conferencia Mundial celebrada en la ciudad estadounidense de San Francisco abrió paso a la Carta de Naciones Unidas, aprobada por unanimidad y firmada por los representantes de todos los países que en ese momento estaban representados en la organización. Desde el momento de su creación, la ONU sembró en el mundo una enorme semilla de esperanza. Fue vista como una organización destinada a proporcionar mecanismos para la solución pacífica de los conflictos. Muchos pensaron que por fin se harían realidad los sueños de justicia y de respeto a los derechos humanos, lo que traería consigo el logro definitivo de la paz mundial. The Charter of the United Nations, which you are now signing, is a solid structure upon which we can build for a better world. In this most destructive of all wars, you have won a victory against war itself. If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. La Organización de Naciones Unidas es uno de los resultados de la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial y en su momento expresó la correlación de fuerzas que había en el mundo post-bélico, que tenía que ver con el relativo equilibrio político-militar entre el campo socialista y el capitalismo mundial. En diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas adopta y proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Delano, sería la encargada de leer el histórico documento. We stand today at the threshold of a great event, both in the life of the United Nations and in the life of mankind. 30 artículos que recogieron derechos de carácter civil, político, económico y cultural. This Universal Declaration of Human Rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se convirtió en el documento traducido a más idiomas en el mundo, y aunque sus postulados y principios no eran de carácter obligante, algunos países le dieron rango constitucional. We hope its proclamation by the General Assembly will be an event comparable to the proclamation of the Declaration of the Rights of Man by the French people in 1789. Con la Declaración Universal, los derechos humanos parecían convertirse en ley suprema de la humanidad, pero las potencias mundiales no lo entendieron así, principalmente los Estados Unidos,
para quien los derechos humanos no estaban en sus prioridades. Bueno, los Estados Unidos tienen un gran prestigio cuando termina la Segunda Guerra, por supuesto, y los Estados Unidos se hacen pasar a sí mismos como los vencedores exclusivos de la Segunda Guerra. Y entonces los Estados Unidos se dedican a organizar el planeta en función de sus intereses. Vayamos solamente a los juicios de Nuremberg inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre allí? Allí se establece legalmente, públicamente ya un doble rasero, es decir, los crímenes del nazismo, los crímenes asociados a Auschwitz, a los campos de concentración, son condenados de tal manera que todos los años los tenemos que recordar como el extremo de la maldad, mientras que se absuelve el otro modelo, el modelo Hiroshima, es decir, el modelo del bombardeo ininterrumpido. No se cuestiona el papel ni de Estados Unidos ni de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Los terribles crímenes de guerra que se cometen en Dresde, en Tokio, en Hiroshima, son ignorados y por lo tanto de alguna forma se naturaliza el bombardeo como el modelo de intervención policial de un país que se propone a sí mismo como el portavoz y el garante de los derechos humanos en el mundo. La estructura de las Naciones Unidas nacería con mecanismos que no pondrían en peligro el dominio de los Estados Unidos ni de los otros grandes centros de poder ante el resto de las naciones. En esas condiciones se generó un mecanismo que es el Consejo de Seguridad y el derecho a veto, que justamente trataba de garantizar ese equilibrio. La existencia de un selecto comité de seguridad con el poder de imponer sus decisiones al resto de los países parecía echar por tierra todo el camino andado por garantizar la paz en el mundo. Un Consejo de Seguridad que lo firman los países vencedores de la Segunda Guerra. Allí está Inglaterra, Francia, China, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Artículo 24. Las Naciones Unidas, sus miembros, confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacional y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos. Cada uno de estos países tiene poder de veto. ¿Qué significa aquí poder de veto? Significa que si uno de los países está en desacuerdo con la decisión que se está tomando, no se puede tomar la decisión. Ese Consejo de Seguridad establece y decide qué hacer con el resto del mundo, cómo invadir de acuerdo a la preservación de unos valores que suponen universales. Artículo 25. Los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad de acuerdo con esta carta. Las decisiones del Consejo de Seguridad son vinculantes. ¿Qué quiere decir vinculante? Que todos los países, en la medida en que la adopte el Consejo de Seguridad, todos los países deben adoptar las decisiones que adopta el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad ha tenido una gran absorción de poder dentro de las Naciones Unidas, más allá de lo que establece la Carta. Y yo creo que en las cosas fundamentales que hacen el interés de los pueblos, es la Asamblea General la que tendría que tomar las decisiones. Por ejemplo, la Asamblea General todos los años resuelve que Gran Bretaña y Argentina tienen que discutir la soberanía en el Atlántico Sur. Gran Bretaña dice no discuto nada y no pasa nada. Cuando afectan a países adversarios de Estados Unidos, ahí sí le dan obligatoriedad e incluso llegan al uso de las armas. Uno pudiera decir que la diferencia entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas es que uno es estrictamente elitista, el otro es democrático, pero quien decide es el elitista por encima del democrático, ¿no? Hoy por día la ONU no refleja para nada el espíritu fundacional que tenía que ver con ese espíritu antifascista de fin de la Segunda Guerra Mundial, que se expresó en la Carta de la ONU, que es una especie de programa de la humanidad para salir del fascismo. Eso está clausurado. La esperanzadora Declaración de los Derechos Humanos, promulgada a mediados del siglo XX, contrastaría con las acciones que los gobiernos del norte impulsarían en los años siguientes.
derrotado el nazismo en la Segunda Guerra Mundial y con un mundo teóricamente unido para la paz bajo el manto de las Naciones Unidas, era difícil continuar con el negocio de la guerra sin un argumento convincente. La excusa para iniciar una nueva guerra fue la supuesta amenaza comunista que representaba la Unión Soviética. Una amenaza difícil de creer. En 1945 los Estados Unidos tienen justamente la bomba atómica, que no la tiene más nadie. No han tenido casi muertos en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos, que se han calado la guerra, que son los verdaderos vencedores de Hitler, que tuvieron 25 millones de muertos y el país destruido y que no tenían armas nucleares, no podían ser ninguna amenaza para los Estados Unidos. El famoso Mr. X, George Kennan, que escribe el artículo aquel sobre la amenaza soviética, que había sido embajador en la Unión Soviética, años después dice que todo eso lo inventó él, lo de la amenaza soviética. Pero era cualquiera que pensara, se daría cuenta en ese momento que la Unión Soviética no podía ser amenaza. La verdadera amenaza era la rebelión de los pueblos contra el nazismo, contra el fascismo, contra las dictaduras y contra el colonialismo que llena la historia de los años 50 y 60, y en lo cual los Estados Unidos, por un lado, trataron de desplazar a Inglaterra para pasar a ser país hegemónico, y donde no pudieron desencadenaron olas represivas y montaron dictaduras reaccionarias favorables a sus intereses. Ese ha sido el proyecto de los Estados Unidos todo el tiempo. Creíble o no, la amenaza roja sirvió de excusa para que el gobierno estadounidense encabezara una cruzada que enfiló contra sus propios ciudadanos, obviando todo lo consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos. El presidente Truman iniciaría en 1947 un programa para localizar cualquier infiltración de personas catalogadas como izquierdistas. $6 millones de ciudadanos fueron investigados bajo acusaciones de lealtad cuestionable. Sus derechos humanos fueron atropellados en nombre de la libertad. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. En la misma época, un senador de nombre McCarthy denunciaría que los comunistas se habían infiltrado en el gobierno, comenzando un programa de espionaje y persecución que se conocería como la cacería de brujas. El macartismo ha sido una forma extremadamente violenta de persecución de ideas, cosa que también no pasaría en un tribunal de derechos humanos de manera alguna, ¿no? Es una política de una violencia colosal, ¿no? One communist. One communist on the faculty of one university is one communist too many. Even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many. Cientos de organizaciones civiles pasaron a una lista negra del Ministerio de Justicia. Sus miembros fueron encarcelados. Decenas de libros fueron prohibidos en los Estados Unidos, eliminados de las bibliotecas públicas y quemados. Las ideas que cuestionasen las políticas del gobierno fueron consideradas una amenaza para la paz interna del país, y nadie en los círculos de poder de Washington parecía preocuparse ya por guardar las apariencias ante la Declaración de los Derechos Humanos. Could it be that the Cold War is responsible? Is it possible that under the pretext of the Cold War, civil rights ought to be taken from the American people? Y que MacArthur inició la persecución a los artistas, directores de cine, de teatro, escritores, progresistas de Estados Unidos. Artistas e intelectuales como Bertolt Brecht fueron perseguidos y tuvieron que huir del país. Loyalty oaths and loyalty boards, and nobody is loyal who criticizes the bipartisan foreign policy. Thought control entering the university campuses. Educators being fired. Film studios enlisting in the Cold War. Labor leaders being framed on perjured testimony. Lawyers sent to prison for defending their clients. We believe this.
And for asserting that belief before a congressional committee, 10 of us are going to prison. Casualties of the Cold War. How many more will there be? Las ideas progresistas de las películas de Charlie Chaplin fueron consideradas también una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos. El Comité de Actividades Antiamericanas enfiló su persecución contra Chaplin. La presencia de Charles Spencer Chaplin en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América. El comportamiento de Chaplin se aproxima peligrosamente a la traición. Una carta que el cineasta le había escrito a Pablo Picasso fue presentada como evidencia del delito por considerar a este pintor como un peligroso comunista. En 1952, el fiscal general de los Estados Unidos dio la orden a inmigración de detener a Chaplin y a toda su familia. Es comunista y ha cometido graves delitos contra la moralidad y ha formulado declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia nuestro país. Chaplin fue expulsado de los Estados Unidos. Así como él, otros artistas e intelectuales serían perseguidos y encarcelados. Por ejemplo, un montón de actores y actrices de Hollywood que cuestionaron profundamente el sistema de vida de Estados Unidos y que a muchos de ellos, como represalia, Estados Unidos los calificó de espías de la Unión Soviética. El gobierno contrató empresas especializadas en investigar y encontrar signos de comunismo en los ciudadanos estadounidenses. Se pagaban las delaciones y la fabricación de falsos expedientes. Dos destacados científicos, el matrimonio Julius y Ethel Rosenberg, fueron blanco de esta cacería. Se les acusó de ser agentes comunistas. Se liberó a personas detenidas a cambio que testificasen en su contra. El tribunal aceptó los testimonios y sin más pruebas los condenó a morir en la silla eléctrica. Una condena a muerte contra la que mundialmente se levantaron voces para detener la ejecución. Albert Einstein, Pablo Picasso y Jean-Paul Sartre, entre otros, trataron de interceder para evitarla. El tribunal rechazó cualquier medida de clemencia y fueron electrocutados en 1953. El testimonio que dio en su momento un testigo de la ejecución conmocionó al mundo al conocerse los métodos aplicados por el Poder Judicial estadounidense. He died quickly. There didn't seem to be too much life left in him when he entered behind the rabbi. She died a lot harder. When it appeared that she had received enough electricity to kill an ordinary person, and the doctors went over and pulled down the cheap prison dress, a little dark green printed job, placed the stethoscopes to her, and then looked around and looked at each other rather dumbfounded and seemed surprised that she was not dead. And she was given more electricity, which started again that kind of a ghastly plume of smoke that rose from her head. After two more of those jolts, Ethel Rosenberg had met a maker. She'll have a lot of explaining to do too. Un capítulo más del extenso historial de violaciones de los derechos humanos por parte de la superpotencia que más dice defenderlos.
José de San Martín, al mando de la expedición libertadora del Perú, declara en Lima el 28 de julio de 1821 la independencia del Estado peruano. El Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa. Bajo el protectorado de San Martín se inicia seguidamente la formación de un Congreso Constituyente. 28 de julio, independencia del Perú. Telesur está presente. La persecución contra ciudadanos estadounidenses continuaría y sería alentada por una fuerte maquinaria propagandística. The crusade for freedom is your chance and mine to fight communism. Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City. Durante la época de la cacería de brujas, los estudios de Hollywood producirían numerosas películas anticomunistas. Mediante el miedo infundido a la población, se trataría de justificar cualquier violación a los derechos fundamentales. Today, the most dangerous enemy agent is not so much concerned with the secret information about weapons as he is with infiltrating the necessary departments of the government and shaping and controlling the actions of our nation, so that the enemy is progressively winning without even firing a single shot. In America, patriotic enthusiasm for the democratic way of life reveals itself in a monster loyalty parade in New York. Everyone, from vets to youngsters, reveals his inborn dislike of communism. El atropello a los derechos humanos en territorio estadounidense no se limitaba a la persecución por razones ideológicas. Otra cacería sería desatada por el Senado de los Estados Unidos. Se conocería como el terror lila. El miedo a los homosexuales. Sí, la amenaza para la Casa Blanca eran también los homosexuales. Así lo denunció en 1950 el subsecretario de Estado John Perufoy. Un supuesto movimiento clandestino homosexual en las instituciones públicas amenazaban la seguridad del país. Eisenhower, en funciones de presidente, decretó que por razones de seguridad nacional, ningún homosexual podría obtener un empleo en el gobierno. Este decreto estaría vigente por más de 20 años en los Estados Unidos. Más de 100 homosexuales serían expulsados de cargos públicos, otros serían encarcelados. Algunos llegarían al suicidio ante el constante acoso del FBI. El gobierno estadounidense llegó a considerar a los homosexuales tan peligrosos como a los comunistas. Una condición que era considerada como una enfermedad extirpable por la ciencia oficial. Emplearon la terapia del shock y la lobotomía, es decir, amputación de partes del cerebro hasta 1951 sobre ciudadanos estadounidenses cuyo delito era ser homosexuales. Mientras los gobiernos de Washington se llenaban la boca hablando de derechos humanos, Estados Unidos pondría en práctica muchas formas de discriminación que atentaban abiertamente contra la dignidad humana. El racismo en pleno siglo XX fue una terrible muestra de ello. El ejército nos discrimina. La Cruz Roja rechaza nuestra sangre. Ni los patronos ni los sindicatos nos admiten. Los linchamientos continúan. No tenemos derechos civiles. Nos escupen. ¿Qué más podría hacernos Hitler? La doctrina conocida como separados pero iguales prevaleció en los Estados Unidos hasta 1954. Aunque ya no existía la esclavitud, pues se implementa formalmente un programa en donde los servicios públicos, las escuelas, la atención en hospitales, en los autobuses, en los trenes, pues había un espacio para población blanca y un espacio para población afroamericana, haciendo de la doctrina de la supremacía blanca y de la segregación una presencia visible y vivible en la cotidianidad de cada una de estas personas.
Los negros no podían estar cerca de los blancos. Los blancos tenían preferencia. En 1955, la señora Rosa Parks, una costurera negra de 43 años, tomó el autobús en Alabama y en señal de protesta por la discriminación, ocupó uno de los asientos reservados para blancos. La reacción no se hizo esperar y Rosa Parks fue encarcelada por lo que las autoridades racistas consideraron un delito. Su detención fue la gota que derramó el vaso de una historia de siglos de segregación y esclavitud. Un fuerte movimiento contra la segregación y por los derechos civiles sacudió todo el país. La protesta civil comienza a verse como una protesta pacífica, pero masiva y permanente en una población de jóvenes que entonces empiezan a, bueno, si no nos podemos sentar, no usamos los autobuses, ¿sí? Entramos en los restaurantes y no nos sirven, pero nos quedamos haciendo ejercicio de nuestro derecho. Más de 100 personas serían detenidas en Alabama, pero las protestas se extenderían por todo el país. Las fuerzas de supremacía blanca retoman ese espíritu bárbaro que había tomado en esos otros momentos de la historia a través de un tercer Ku Klux Klan, que como ya lo había hecho en las otras veces, lo que tiene son prácticas terroristas, digamos, de asesinato, linchamiento, persecución. El 30 de enero de 1956, grupos racistas dispararon contra la casa de un pastor negro. Este pastor de 27 años, nacido en Alabama, era una de las voces que con mayor firmeza se levantaron contra el racismo. Su nombre recorrería el mundo con un mensaje de paz e igualdad entre los hombres: Martin Luther King. Hemos padecido humillaciones, hemos sufrido el abuso, hemos sido lanzados a los abismos de la opresión y hemos decidido alzarnos con el arma de la protesta. Debemos usar el arma del amor, debemos tener compasión y comprensión hacia los que nos odian. La violencia en contra de este movimiento cobró muchas víctimas durante los años 50. Quemaron iglesias de comunidades negras, apalearon a manifestantes pacíficos, lincharon y colgaron a ciudadanos negros. El Ku Klux Klan atacaba las protestas con balas y fuego, la policía con palos y perros y los tribunales lo hacían con las leyes. 1961, un autobús donde viajaban ciudadanos negros rumbo a Nueva Orleans fue incendiado. 1962, más de 1000 manifestantes negros fueron encarcelados en Albany. Finalmente, las protestas lograron que un tribunal declarara ilegal la segregación en los autobuses. A finales de los 50 y principios de los 60, los principales logros fue, legislativamente, el fin de la legislación segregacionista abierta. Pero que llevar eso a la práctica iba a costar, está costando muchísimos años y generaciones. La situación en las escuelas, por ejemplo, no era legal, pero era la misma. Había unas escuelas donde iban los niños negros y otros los niños blancos, y no estabas prohibido, pero si eras maltratado, mal visto, vejado. La segregación racial y la persecución política contra sus ciudadanos son algunas de las formas en que los gobiernos estadounidenses pisotearon los derechos humanos con el silencio cómplice de las instituciones mundiales que ellos mismos habían creado para defenderlos. Las prácticas del imperio en contra de los derechos básicos de la humanidad se extenderían por todo el planeta. Desde el lanzamiento de las bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki en 1945 y hasta comienzos de los años 60, enfilaría sus acciones contra otras naciones a través de invasiones, bombardeos, asesinato y secuestro, golpes de Estado y sabotaje. Pero sus acciones no detendrían el clamor por un mundo donde los derechos humanos y la autodeterminación fuesen la ley.